Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Sala y esto no es país para viejas. ¿Qué trae, Mari? ¿Qué trae? Recetuki fresquita para hoy, oiga. Vamos hoy a hacer unos palitos de cangrejo o surimi, que también se le conoce. Pues muy fácil, muy rápido, muy refrescante para esta época de veranico que ya llega, aunque hoy está lloviendo, ya te lo digo, hace fresquete, fresquete, pero ya entramos oficialmente en verano. ¿Cuándo, chica? Madre mía, qué lío, ¿eh? El día 21, la acabo de mirar en el Candelario. Bueno, pues te digo primeros ingredientes, primeros pasos, rapidísima, facilísima y lo más importante, deliciosa. Y te voy a dar opciones, por si acaso. Venga, vamos allá. Yo voy a usar 4 palitos de surimi. O de cangrejo, ya digo, oye, llámale como te dé la gana. De estas cosas naranjas que venden. Tan ricas, sucedáneo también, se le llama. Voy a usar 4, que si me hiciera falta más, como digo siempre, tengo más. Voy a usar alioli. ¿Que no te gusta la alioli? Mayonesa, la sustituyes. ¿Que te gusta y no tienes? Pues rayas un ajito cuando rayes queso, si quieres rallarlo, porque vamos a usar un poquito de queso también. Un huevo que voy a poner a cocer en the reinado. En el reinado, ahora mismo. 10 minutos, una vez que echa a cocer, ya sabéis, chorrito de vinagre para que no se rompa. Y ya está, y vamos al tajo. Vamos a colocar todo esto, a cocer el huevo lo primero, que enfríe, pelarlo y ya está. Pues ya lo tengo listo, Los huevos te los puedes dejar cocidos, así tardan menos. Partimos el huevo por la mitad. Esto ya digo, va rapidito, rapidito. Tengo aquí un cuenquito. Añadimos primero la yema. Ahí está. Las claritas ahora las vamos a hacer picaditas, picaditas. Vamos a coger un tenedor, que se me ha olvidado. ¿Qué quieres que te diga? Machacamos así, nada, un pelín. Fijaros que salsuki, Bueno, salsa. Algo parecido, a una salsuki. Añadimos el queso, 2 cucharadas de las grandes. En mi caso es quesito en polvo, pero puedes usar rallado. Perfectamente, Voy a añadir también 2 de alioli. 2, que veo que queda demasiado espeso, que también que lo queremos un poquito espeso, pero tampoco te pases. Voy a añadir 2 y si hiciera falta, pues tengo más. Es que te diga, que no nos falte de nada, que no, que no. Como dice la canción. Ahí, añadimos rápidamente. Damos así un meneíto. Ya digo que tiene que quedar espesito, Bueno, pues sí, yo creo que con 2 y para rellenar los 4, más que suficiente. Sí, 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 míralo. Venga, pues total, ¿para qué voy a seguir moviendo? Que voy a picar la clara y a meterla también. Te digo, no quiero que se haga muy pesado el vidrio. Ay, qué cosas, la Mari. Ay, que se había quedado. Nada, cachinos, así. No te compliques tampoco, Así, pequeñitos. Venga, lo echo y lo mezclo. Ya tengo todo estratégicamente colocado. Es que me lo curro yo de una manera. Venga, los tengo abiertos, chica, pero es que se enrollan. A ver, toda la vida enrollados. Pues nada, nada, luego los abrimos así bien. Voy a hacer uno. Mira, te quiero mostrar otra cosa. Como tengo 4, ¿vale? No me apetece hacer más porque vais a ver cómo cunde, esta recetuki. Mirad, he aplanado un poquito la masita esta que hemos hecho, la he probado. Madre mía de mi vida, esto está de muerte matado. Y luego con la cucharita he hecho así y estratégicamente, valga la redundancia, he hecho 4. Venga, te muestro, por ejemplo, este. Vamos con uno. Mirad, para que lo veáis, lo que es este triangulito, pues para aquí. Ahí. Así, sin más. Abrimos y extendemos bien. Bien, 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 bien por todo el palito. Así. Tiene que quedar bien extendidito para que luego, ahora después, tenemos que volver a enrollar. Ahí, chica, aunque me enrollo un poco, perdona, de verdad.
Mira, con el dedito mismo que tengo las maus bien limpias. Y ahora me lo chupo. Joder, qué rico, por favor. En fin, como me lo voy a comer yo. Ahí está. Cerramos el ladito naranja por suponido, ¿eh? Para este lado, a mirar cómo engorda esto. Madre mía, ¿qué es esto? Esto no es un rollito, eso es un rollazo. Espera, espera. A ver, ahí no sé si... No, venga, va, que lo voy a dejar así, que me ha gustado a mí aquí, todo hermoso. Y ahora lo vamos a cortar como en angular, ¿vale? Se dice así. Es que las matemáticas, chicas, no era lo mío. Pues de aquí para aquí. Y vamos a hacer así. Así, para que nos salgan lonchiques. No te me esparrames. Así, un poquito gordas. Ahora te muestro, ¿eh? Tú no te me preocupes por eso. Que ya sabes tú que yo te muestro todito todo. Por Dios. Si es que estoy salivando, ¿eh? Es que no sabéis qué delicia. Mira, te voy a mostrar este, por ejemplo. ¿Veis? Así, porque luego lo vamos a colocar y va a quedar muy bonito. Voy a hacer estos tres y ya te muestro cómo vamos a montar el platillo y todas esas cosas. Joder, me encanta, me encanta. Que me chupo el dedo, qué rico. Ya los tengo listos. Mirad, más o menos así es como lo quiero colocar luego, ¿vale? Para el final, para que quede bonito en la mesica, chica, ¿qué es que te diga? No lo pongas ahí de cualquier manera, ¿eh? Que no me enteré yo. Vamos a poner un fondo de lechuguita, que me gusta a mí, una lechuguita, ¿eh? La voy a partir, la voy a remojar en agua, bien fresquita, la escurriré y la pondré en el fondico del plato. La voy a hacer muy pequeñita, me apetece hacerla bastante chiquitita, ¿eh? Una cosita así, ya lo veis. Ahí está. Venga, pues en cuantito que lo tenga, ya lo pongo en el plato y montamos todo. Pues ya tengo la lechuguita, así que venga, al lío. Así. Venga, más o menos os hacéis a la idea, ¿no? Es que si no se va a hacer largo el vídeo y tampoco quiero eso. Chicas, me ponéis verde. ¿Qué os pasa? Bueno, pues más o menos esta era la idea. Ya sabéis que yo lo de adornar es como que no sé, no sé. Pero vamos, está bonito, ¿no? Luego me lo decís en comments, ¿eh? Yo creo que está bonito, ¿verdad? Pues lo voy a estropear ahora mismo porque pienso probarlo. Es que me muero. ¡Qué angustia, Dios mío! Venga, con lechuguita. ¿Por qué? Porque me da la gana y porque me encanta. ¡Ah, venga! ¡Pero qué cosa más rica! Me encanta, me encanta. ¿Sabes lo que haría yo? Así tal cual. Está riquísimo. Pero abriría un sobrecito más de a la loli y haría así. Porque ese sabor que le da el alioli es que es, madre mía de mi vida, delicioso. En fin, hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado y canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame a like, que empeño a la... No sé por qué canta así. Y ole. Que se me había olvidado, chaval. Adiós.